Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Amigos, amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino a través de Grupo Fórmula en la frecuencia 1470 de AM, donde siempre estamos abriendo la conversación. Tenemos un programa que responde a todas tus inquietudes, a todas tus preguntas que hiciste llegar a esta producción, y por eso tenemos este programa que se llama Cimentando Nuestra Fe. Porque sucede que pues muchos de los católicos fueron al catecismo solamente cuando eran pequeñitos, crecieron y pensaron que todo lo que aprendieron en el catecismo iba a ser suficiente para enfrentar los problemas de la vida, para responder a todo lo que tiene que ver con la fe, y no es así. Y es que en realidad el catecismo tendría que continuar a lo largo de toda nuestra formación y más allá. Es decir, hay respuestas para la primaria, para los temas de la secundaria, para los temas de la preparatoria, para los temas de pareja, para los temas de concepción, en fin, hay tantos temas, pero lamentablemente no siempre encontramos los espacios para responder a ellos. Y por eso este programa es un programa en donde queremos que tú te sientas perfectamente consentido, y por eso vamos a continuar el día de hoy con aquellas preguntas que más nos han hecho llegar. Tuvimos un programa de preguntas y respuestas donde tú en el coche, en la casa, en donde estés, ibas respondiendo según tu respuesta A, B o C, o dicho de otra manera, 1, 2 y 3, y si le atinabas decías, ¡ah, qué bien estoy! Y si no le atinabas, descubrías que la ignorancia te estaba ganando, pero gracias al programa tú vas a vencer a la ignorancia. Y ya están aquí para ayudarme a responder a tus preguntas, a estas preguntas que todo mundo quiere hacerse. David Chávez, ¿cómo estás, David? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José. También buenas tardes para ustedes, amigos del auditorio. Esperemos que ya estemos listos para las preguntas de hoy. Así es, y está también nuestro productor, Sergio Enríquez. Buenas tardes, Sergio. Padre José, David, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Todo el equipo ya está listo en esta tarde para este programa de Cimentando Nuestra Fe. Por supuesto, ustedes que también forman parte del equipo ya están disfrutando su programa. Bien, las preguntas son un poco tutti frutti, es decir, con sabor de todo tipo, y precisamente voy a comenzar con la primera pregunta del día de hoy. ¿Qué significa la palabra ángel? Seguramente tú has utilizado mucho esta palabra, pero ¿qué significa la palabra ángel? Solamente te anticipo que es una palabra griega, ¿eh? Pero ¿qué significa ángel? A ver, piensa. 1, bueno. 2, mensajero o enviado. Y 3, espíritu. ¿Tú qué consideras bueno? ¿Le das la palomita a mensajero o enviado o le das la palomita a espíritu? Bueno, pues fíjate que ángel en griego significa mensajero o enviado. La siguiente pregunta, amigos, es esta. ¿Qué celebramos los católicos en la fiesta de la Anunciación? Y las opciones son: el anuncio del ángel a María de que sería la madre del Mesías, o celebramos el anuncio a Jesús de que resucitaría al tercer día. ¿Tú qué crees que celebramos? Y bueno, la respuesta es que en la fiesta de la Anunciación celebramos el anuncio del ángel a María de que sería la madre del Mesías. Recordemos que precisamente por esto la fiesta de la Anunciación se lleva a cabo 9 meses antes de la Navidad. Así que esta es la razón por la cual se celebra ese día la fiesta. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Seguramente tú tienes tu Biblia, la has abierto para estudiarla y recuerdas perfectamente cuál es este primer libro. ¿Cuál es? ¿El Génesis, el Apocalipsis o el Éxodo?
¿cuál es el primer libro de la Biblia? Y la respuesta es efectivamente el Génesis. Así es, la palabra Génesis de hecho significa origen y por eso este libro es como el prólogo, el primer libro, el que abre camino a los demás libros, porque nos habla acerca del origen del universo, pero también acerca del origen del mal, a través de aquel pasaje que nos muestra a Adán y Eva alejándose de Dios. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué evangelios nos cuentan el nacimiento de Jesús? Hay 4 evangelios, así que trata de responder a la pregunta ¿qué evangelios nos cuentan el nacimiento de Jesús? Son 2. Ahí van las opciones. 1. ¿El de San Juan y el de San Marcos? 2. ¿El de San Lucas y San Mateo? Y 3. El de San Juan y San Mateo. Bien, si dijiste Lucas y Mateo, le atinaste. La siguiente pregunta, amigo, es la siguiente. ¿Qué es un apóstata? ¿Ustedes han escuchado esta palabra, apóstata? ¿Qué es un apóstata? ¿Una persona bautizada que abandona la fe? ¿O un apóstata es un laico? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, la respuesta a qué es un apóstata es una persona bautizada que abandona la fe. Así es, si una persona simplemente no cree pero no ha sido bautizada, no es apóstata. Apóstata de alguna manera significa alguien que renuncia a un compromiso que hizo, particularmente con Dios. En este caso, se necesita ser bautizado y después renunciar a esa fe para convertirse en un apóstata. Pon mucha atención a la siguiente pregunta. ¿Qué es la batalla del Armagedón que nos cuenta el libro del Apocalipsis en su capítulo 16, en los versículos del 14 al 16? ¿Qué es la batalla del Armagedón que nos cuenta este libro del Apocalipsis? Opción 1, una batalla mundial. Opción 2, la lucha final de las fuerzas del mal contra Dios. Y la respuesta es la opción 2, la lucha final de las fuerzas del mal contra Dios. Efectivamente, en la cual por supuesto va a ganar Dios. Será la batalla en la que finalmente Dios venza a todas las personas malas, a todos los ángeles rebeldes, a todo aquel que se oponga a su reino de paz, de justicia, de verdad. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué celebramos los católicos en la fiesta de la Ascensión? ¿Qué celebramos los católicos en la fiesta de la Ascensión? Aquí hay 3 opciones. ¿Cuándo Jesucristo subió al cielo 40 días después de su resurrección? Eso es la Ascensión. Segunda, cuando la Virgen María fue llevada al cielo. O tercera, cuando los apóstoles fueron llevados al cielo. ¿Qué significa la fiesta de la Ascensión? La respuesta es cuando Jesús sube a los cielos. No te confundas con Asunción. Asunción es cuando la Virgen María es llevada a los cielos y en cambio Ascensión cuando Cristo sube a los cielos. Si ustedes, amigos, han seguido los mandamientos de la Iglesia, seguramente se sabrán la siguiente pregunta. Y esta dice así: ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Y las opciones son el abstenerse de comer y beber, desmayarse o comer. ¿Qué es el ayuno, amigos? Y bueno, pues claro, todos sabemos que el ayuno es el abstenerse de comer y beber. Y la siguiente pregunta, amigos, va relacionada con la que nos acaba de hacer David. ¿Los católicos tienen algún día de ayuno al año? Y tenemos 2 opciones, sí o no. ¿Los católicos tienen algún día de ayuno al año? La respuesta es sí. Efectivamente, no solamente los católicos, también los judíos y los musulmanes tenemos días de ayuno. No hay que confundir con la abstinencia. Abstinencia significaría dejar de comer algunas cosas, pero el ayuno particularmente para los católicos son 2 días. 1, el miércoles de ceniza y 2, el viernes santo. Y consiste en comer solamente una comida fuerte durante el día y 2 muy leves. La siguiente pregunta, amigos. Según la Biblia, ¿qué era Babel? Según la Biblia, ¿qué era Babel? ¿Un libro? ¿Una torre? ¿O un camello? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dicen al respecto? Bueno, Babel era una torre. Efectivamente, esa torre que los humanos querían construir para llegar al cielo y quitarle de alguna manera a Dios el poder. Y esta soberbia de yo llego primero, yo soy el mejor, hizo que todos se pelearan y comenzaran a hablar distintas lenguas. Por eso lo contrario a Babel va a ser el día de Pentecostés, donde por amor, por el Espíritu Santo, Dios hizo que todos los seres humanos que estaban en Jerusalén, aunque hablaban distintas lenguas, pudieran entenderse en una.
ya que el amor quita barreras y por el contrario hace que la gente pueda comprenderse. La siguiente pregunta es, ¿cómo se llaman los segundos padres de un niño en el bautismo? Pon atención a la pregunta, ¿cómo se llaman los segundos padres de un niño en el bautismo? Y las opciones son padres segundos, opción 2, padrinos y la 3, pádrocos. Padres segundos, padrinos o pádrocos. Yo creo que contestaste acertadamente, es la número 2, padrinos. Efectivamente, por eso hay una responsabilidad muy importante de los padrinos. Ellos no son solamente los que, digamos, invitan o como se dice popularmente, pagan o disparan la celebración de la misa, del sacramento o la fiesta, sino sobre todo los que tienen que educar como segundos padres en la fe a sus ahijados. Vamos a un breve corte y vamos a regresar enseguida para continuar con las preguntas y las respuestas. No le cambies. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo? ¿Y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Estaba en la casa de mi amigo Paco cuando tocaron a la puerta 2 testigos de Jehová y nos dijeron que ya se va a acabar el mundo. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mira, mamá, aquel hombre nos dijo, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran. El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. Llévate esas flores y regresa cuando tengas la mejor flor. Búscala en tu corazón. Cuentos para entender el Evangelio. ¿Te gustaría adquirirlo para ti o para hacer un maravilloso regalo? ¿O tener la versión digital en tu dispositivo electrónico? Llama o pregunta a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros y yo espero que tú estés muy contento, contenta, porque vas respondiendo correctamente a las preguntas que vamos haciendo. Y si no vas respondiendo correctamente, no te preocupes, estás aprendiendo y siempre aprender también da una gran alegría. Vamos con la siguiente pregunta, David, por favor. Claro que sí, Padre José. Esta pregunta, amigos, pongan mucha atención. ¿El Bhagavad Gita es un libro cristiano? A ver, te la repito. ¿El Bhagavad Gita es un libro cristiano? Y las respuestas nada más son sí o no. ¿Tú qué piensas? ¿Lo has escuchado en la Biblia? Bueno, la respuesta es definitivamente no. Efectivamente, el Bhagavad Gita es un libro ¿de dónde es, David? Bueno, este libro pertenece a la religión hindú, es uno de los libros más conocidos del hinduismo y su contenido es principalmente sobre la conversación entre Krishna, quienes consideran que es una encarnación de Vishnu, y su primo y amigo Arjuna, que en el campo de batalla antes de la guerra de Kurukshetra. Muy bien, es un libro que
nos indica que cuando el ser humano tiene que enfrentarse a batallas, tiene que tomar siempre buenas decisiones, dejarse llevar por los valores, y finalmente es como una alegoría de lo que es la vida, porque todos los días tú y yo tenemos que enfrentar pequeñas batallas o grandes. Pero hicimos la pregunta capciosa porque mucha gente escucha Bhagavad Gita o escucha Ramayana y dice, son palabras raras, seguramente es un libro de la Biblia. Vamos con la siguiente pregunta, Sergio. Claro que sí, Padre José. Pongan atención, amigos, a esta pregunta. ¿Admite Jesús el divorcio? Y tenemos 3 opciones: sí, no y la tercera en algunos casos. ¿Admite Jesús el divorcio? Sí, no o en algunos casos. Y por supuesto, amigos, la respuesta es no. Efectivamente, el Evangelio nos dice que Jesús les dijo que en tiempos de Moisés se admitía el divorcio por la dureza de cabeza de las personas, pero que si un hombre y una mujer realmente están unidos ante Dios, no hay nada que los pueda separar. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Si una persona no está verdaderamente unida ante Dios, aunque hayan ido vestidos de novio, de novia, parecía la celebración muy bonita, pero no estaban cumpliendo lo que Dios pide, como por ejemplo la libertad, la conciencia, la buena intención, el conocimiento de lo que es el matrimonio, en ese caso no es un divorcio. En ese caso se puede hablar de una nulidad matrimonial. Así que no nos confundamos, en la iglesia no existe el divorcio, existe en todo caso la nulidad matrimonial. La siguiente pregunta, amigos, es ¿cómo se llama el lugar donde crucificaron a Jesús? ¿Cómo se llama el lugar donde crucificaron a Jesús? Las opciones son Monte Carmelo, Gólgota o Monte Athos. Caray, yo sabía que en el Monte Calvario, pero bueno, una de estas opciones quiere decir lo mismo: Monte Carmelo, Gólgota o Monte Athos. Y la respuesta correcta es en el Gólgota. Y vamos con la siguiente pregunta. Pon mucha atención, porque hay preguntas capciosas también en este programa. ¿Para qué existen las campanas en los campanarios de las iglesias? ¿Para qué son las campanas que hay en los campanarios de las iglesias? Respuesta número 1, para llamar a los fieles a la celebración. O respuesta 2, para tocar en las procesiones. Respuesta 1, para llamar a los fieles a la misa, o 2, para tocar en las procesiones. Y bueno, en este caso, si contestaste 1 y 2, es correcto, porque las campanas tenían muchas finalidades al estar en el campanario. Por supuesto, una de ellas es llamar a la gente para que vaya a misa, pero también cuando muere alguna persona se anuncia su duelo y las campanas tocan a duelo. Cuando hay alguna procesión, como por ejemplo cuando llegó el Papa a México, las campanas se echaron en vuelo. Pero también las campanas de catedral se tocaron para dar la bienvenida a alguien. Por ejemplo, el caso del Papa, o también para saludar a Iturbide cuando llegaba a la catedral para coronarse como emperador, o también cuando llegaron los restos de los héroes de la independencia para ser sepultados en la catedral, e incluso cuando fue el terrible incendio del mercado que había en el Zócalo, que se conocía como el Parián, ahí estuvieron tocando las campanas. Vamos, Sergio, con la siguiente pregunta. Y esta es: ¿qué significa la palabra cementerio en el idioma español? ¿Qué significa la palabra cementerio en el idioma español? Pues una palabra que muchas veces hemos escuchado, y las opciones son las siguientes: fábrica de cemento, la opción 2 es dormitorio, la opción 3 enterramiento. ¿Qué significa cementerio en el idioma español? Fábrica de cemento, dormitorio o enterramiento. Y la respuesta correcta es dormitorio. Efectivamente, porque nosotros pensamos que nuestros muertos no están muertos, por eso les llamamos difuntos, están como de alguna manera esperando el momento de la resurrección. Por eso significa dormitorio. David, ¿qué celebramos los católicos en la fiesta de la Inmaculada Concepción? A ver, amigos, nuevamente la pregunta: ¿qué celebramos los católicos en la fiesta de la Inmaculada Concepción? Y las opciones son las siguientes: 1, que la Virgen María nació sin pecado original. Y número 2, que la Virgen María no tuvo relaciones carnales para que naciera Jesús. Es una pregunta capciosa, ¿verdad? Pero bueno, la respuesta es muy clara. Los católicos celebramos en la fiesta de la Inmaculada Concepción que la Virgen María nació sin pecado original. La siguiente pregunta es esta: ¿qué emperador romano
dio libertad de culto a los cristianos en el año 313? Bueno, y para que entiendas la respuesta y la pregunta, hay que recordar que en el año 64 el emperador Nerón comenzó una sangrienta y terrible persecución contra todos los cristianos y fueron muriendo muchos hombres, mujeres, niños simplemente por tener fe. Esta persecución se extendió desde el año 64 y fue continuada por el siguiente emperador y por el siguiente y el siguiente y siguiente, y así fueron casi 250 años de persecuciones hasta que en el año 313 hubo un emperador que se hizo cristiano y dijo: vamos a terminar con las persecuciones. ¿Qué emperador fue? Ahí van las respuestas. 1. César, el emperador César. La segunda, el emperador Constantino. La tercera, el emperador Teodosio. Si contestaste Constantino, efectivamente, este emperador en el año 313 terminó con la persecución de los cristianos. Sergio. La siguiente pregunta es: ¿con qué animal se relaciona a Jesús muchas veces en el Nuevo Testamento? Analiza bien la pregunta. ¿Con qué animal se relaciona a Jesús muchas veces en el Nuevo Testamento? Las opciones son las siguientes: con una paloma, un pez o un cordero. Paloma, pez o cordero. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, la respuesta correcta es con un cordero. Efectivamente, hasta le decimos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. La paloma se relaciona más bien con el Espíritu Santo y el pez se empezó a relacionar con Cristo, pero a partir de los primeros siglos de la Iglesia. No en la Biblia, sino que cuando eran las persecuciones, los cristianos utilizaban un pececito para indicar: soy cristiano, pero solamente lo sabes tú también que eres cristiano, es nuestro secreto y nadie más lo sabe. La siguiente pregunta, David. Claro que sí, Padre José. Esta pregunta, amigos, pongan mucha atención. ¿Permite la Iglesia la cremación de cadáveres? ¿Permite la Iglesia la cremación de cadáveres? Y solo hay dos opciones: sí o no. Y la respuesta es que sí, la Iglesia permite la cremación de cadáveres. Efectivamente, siguiente pregunta, que tiene que ver con los orígenes del cristianismo. ¿En qué ciudad se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús? Utilizamos mucho esta palabra, somos cristianos, somos católicos, pero ¿en qué lugar se les empezó a llamar por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús? ¿En Jerusalén? Opción 1. ¿En Antioquía? Opción 2. ¿O en Corinto? Opción 3. Bien, ¿qué pensaste tú? Si dijiste Antioquía, estás en lo correcto. En Antioquía es donde Pedro, después de que fue echado de alguna manera de Jerusalén, empezó a enseñar mucho, y en ese lugar fue donde se llamó por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos. Amigos, la siguiente pregunta nos dice: ¿qué es el crisma? Seguramente si escuchaste aquí en Cimentando Nuestra Fe el especial de la unción de los enfermos, lo vas a recordar. ¿Qué es el crisma? Tenemos 3 opciones: aceite consagrado por el obispo, opción 2, una prenda de vestir, o la opción 3, una cruz. ¿Qué es el crisma? Pues efectivamente, el aceite consagrado por el obispo. Así es, y este aceite se utiliza para el bautismo, para la confirmación y también para consagrar a aquellos jóvenes que van a ordenarse como sacerdotes o a aquellos adultos que se van a ordenar como obispos. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida, no le cambie. Señor, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. En ocasiones es tan difícil comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Me interesó
interesó mucho porque soy una persona que tiene 74 años y vengo de una familia diabética por todos lados y la empiezo a tomar como prevención. Pero en lo que realmente me ha ayudado muchísimo es en la parte del colon. El colon que se me inflama, lo empecé a tomar hace como 8 meses y me sentó muy bien. Ya estoy muchísimo mejor. Realmente es una maravilla. Recuerda que Mimex es un alimento que contiene antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, probióticos y prebióticos de manera natural que son muy benéficos para ti y te harán sentir más saludable. De venta en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Bendito sea, Señor. No olvidemos a nuestros seres queridos que ya están en la presencia de Dios. La mejor forma de agradecer todo el bien que nos hicieron en vida es orar por ellos y ofrecer la Santa Misa por su eterno descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Anota a tus difuntos en las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme y San Damián, donde se ofrecerá por ellos diariamente la Santa Misa durante todo un mes. Las misas gregorianas del mes de abril se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Luis Donaldo González Flores, Luis Enrique Rojas Mendoza. Pide informes cómo anotar a tus difuntos haciendo una llamada o escribiendo a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Nos ponemos de pie para iniciar la Santa Misa. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca, buscando aguas de ilusión. Un programa para encontrar la meta en tu camino. Muchas gracias por continuar, amigos y amigas, en este programa de En tu Camino, en la sección de Cimentando Nuestra Fe, en donde estamos jugando un poquito, recordando otro poco, aprendiendo sobre todo mucho, y vamos a continuar con la pregunta primera de este otro segmento. ¿Qué sacramento es propio de los enfermos? Dicho de otra manera, a los enfermos, ¿qué sacramento se les tiene que dar en particular? Pon atención porque a veces las preguntas son capciosas también, ¿eh? Respuesta número 1, la Eucaristía, es decir, la comunión. Segundo, la unción de los enfermos. Y respuesta número 3, la reconciliación, o como alguna gente le llama, penitencia o confesión. ¿Tú cuál crees que es el sacramento propio de los enfermos? Bueno, si respondiste la unción de los enfermos, efectivamente, ese es el sacramento propio que se les da a los enfermos que tienen alguna enfermedad grave o importante. Por supuesto que también puede ir acompañado, esto no obsta, de la comunión y también, si es necesario, de la reconciliación. Muchos enfermos necesitan confesarse, necesitan comulgar para tener una fuerza interior, pero el sacramento como tal se les da a los enfermos, la unción de los enfermos. La siguiente pregunta, amigos, es esta. ¿En qué lugar, según la Biblia, se encontraba el paraíso terrenal? Y las opciones son Edén, en Mesopotamia o en Babilonia. ¿En qué lugar, según la Biblia, se encontraba el paraíso terrenal? ¿Tú qué respondiste? Yo también, como tú, respondí en el Edén. Efectivamente, aunque se mencionan algunos ríos que estaban en Mesopotamia, en forma simbólica, la Biblia nos dice en el Edén. Te toca, Sergio. Claro que sí, padre. Vamos con la siguiente pregunta. Pongan atención, amigos. ¿Qué significa el nombre Emmanuel? ¿Qué significa el nombre Emmanuel? Que lo hemos leído en algunos capítulos de la Biblia. Tenemos 3 opciones. Dios te salve. La 2, Dios con nosotros. O la 3, Dios te proteja. ¿Cuál es tu respuesta?
Bueno, te doy la respuesta correcta, es Dios con nosotros. Efectivamente, es el nombre que el ángel le dice a la Virgen María que llevará a su hijo precisamente, y el profeta Isaías también lo menciona. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios en medio de nosotros, Emmanuel. Y también a Jesucristo se le da el nombre de Jesús, que significa Salvador en hebreo, y también se le llama Cristo, que en griego significa el ungido, el consagrado. Voy a decirte la siguiente pregunta. A los que viven solos en el desierto, consagrados a Dios, ¿cómo se les llama? Pon mucha atención porque pueden ser palabras que te pueden confundir. A los que viven solos en el desierto, consagrados a Dios, se les llama monjes, respuesta 1. Frailes, respuesta 2. Eremitas, respuesta número 3. Y si respondiste monjes, está bien porque la palabra monje se deriva de la palabra griega mono, que significa uno solo. Es decir, alguien se va a vivir solo al desierto, bueno, está bien, aunque después los monjes se juntaron, hicieron un monasterio y ya no vivieron tan solitos, y ahora hay monasterios con 10, 12 monjes que viven en comunidad. Y la palabra eremita también puede ser correcta porque es aquella persona que se va al desierto y construye una especie de cueva, una casita muy pequeña, y ahí vive totalmente solo. Así que cualquiera de las dos palabras, monje o eremita, aunque ya más puntualmente sería la palabra eremita. La siguiente pregunta dice así: ¿cuál fue el primer mártir de la iglesia? ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia, amigos? Presten mucha atención a las respuestas porque les puede generar alguna duda. El primer mártir de la iglesia fue San Pablo, San Pedro o San Esteban. San Pablo, San Pedro o San Esteban. Y bueno, aquí les respondemos que el primer mártir, la primera persona que murió dejando testimonio de su fe, fue San Esteban. Efectivamente, fue uno de los jóvenes que los apóstoles eligieron para ayudarles en la distribución de ayuda a las viudas y a los huérfanos. San Esteban fue apedreado y lamentablemente estaba ahí Saulo, que después sería San Pablo. Estaba ahí Saulo, que en ese momento era perseguidor de los cristianos, y precisamente por eso a San Esteban se le conoce como el protomártir. Protomártir significa el primer mártir de la iglesia, y por eso se le festeja el día siguiente al nacimiento de Cristo, es decir, el 26 de diciembre. Sergio. La siguiente pregunta nos dice: ¿cómo se llama el ángel que se le aparece a María y le anuncia la encarnación? Pon atención, ¿cómo se llama el ángel que se le aparece a María y le anuncia la encarnación? Las opciones son las siguientes: la 1, Raguel; la número 2, Gabriel; o la 3, María. ¿Cómo se llama este ángel que le anunció a la Virgen la encarnación? Pues es la opción 2, el ángel o arcángel Gabriel. Efectivamente, este ángel es el que aparece en toda la Biblia, llevando los anuncios más importantes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Siguiente pregunta: ¿cuál era el canto oficial que utilizaba la iglesia en Roma y que poco a poco, progresivamente, se fue extendiendo a toda la iglesia? ¿Se llamaba canto profano? 1. ¿Se llamaba canto gregoriano? 2. ¿Se llamaba canto mariano? 3. Bueno, canto profano no puede ser, porque canto profano significa aquel que no es un canto religioso. Canto mariano, bueno, son aquellos cantos dedicados a la Virgen María, pero el canto oficial de la iglesia fue el canto gregoriano. La siguiente pregunta, amigos, dice así: ¿cuál es el idioma del pueblo de Israel? ¿Cuál es el idioma del pueblo de Israel? ¿Qué idioma se habla en Israel? ¿El hebreo, el inglés o el árabe? ¿Tú qué piensas? ¿El hebreo, el inglés o el árabe? Bueno, la respuesta correcta es el hebreo, aunque en la actualidad en el territorio de Israel se hablan de manera oficial las 3 lenguas. Así es, pero la pregunta más concreta es: ¿cuál es el idioma del pueblo de Israel? No del territorio de Israel. Por eso, si tú te encuentras con un judío aquí en México que va a la sinagoga, vas a escuchar que hace sus rezos en hebreo. Viva donde viva un judío, su idioma es el hebreo. Así como los musulmanes, vayas a la mezquita donde vayas, su idioma va a ser precisamente el árabe.
Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa en español la palabra griega iglesia? Sería concretamente eclesia, que decimos iglesia. ¿Qué significa la palabra griega iglesia? 1. Grupo. 2. Comunidad. 3. Asamblea. Asamblea significa reunión, ¿verdad? ¿Qué significa? La iglesia en griego no significa grupo. Iglesia en griego no significa comunidad. Iglesia en griego significa asamblea. Sergio, te toca la siguiente. La siguiente pregunta nos dice: ¿cómo se llamaba el hijo de Abraham que se considera como antepasado de los árabes? Pon atención, ¿cómo se llamaba el hijo de Abraham que se considera como antepasado de los árabes? Tenemos 3 opciones. La primera, Isaac; la segunda, Ismael; y la tercera, Israel. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham que se considera antepasado de los árabes? Pues es Ismael. Efectivamente, hay que recordar que Abraham tuvo primero un hijo con su esclava Agar, y ese hijo fue Ismael. Más adelante, Abraham tuvo otro hijo con su esposa Sara, y ese fue Isaac. Pero este primer hijo que tuvo con su esclava Agar se fue a esas regiones que conocemos como Arabia, y por eso los árabes lo consideran como su patriarca de alguna manera. Voy con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre que se le da a Jacob en la Biblia? Jacob va a cambiar su nombre. ¿Cuál es el nombre que va a tomar de acuerdo a la Biblia? ¿Isaac, Ismael o Israel? Bueno, con las preguntas anteriores, la respuesta es muy fácil. La respuesta es: Jacob va a cambiar su nombre en la Biblia por Israel. Y por supuesto a los descendientes de Jacob se les va a llamar también las tribus de Israel o los hijos de Israel. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida aquí a este programa Cimentando Nuestra Fe, a nuestro último bloque. Ojalá que vayas aprendiendo y divirtiéndote también al mismo tiempo. Concede, Señor, a todos los que sufren tu espíritu de sanación, tu espíritu de vida, tu espíritu de paz y de esperanza, de valor y paciencia. Extirpa de ellos el espíritu de ansiedad y temor, concédeles perfecta confianza y esperanza en ti, que en tu luz puedan ver la luz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Lo que pasa es que yo después de la quimioterapia, mi cuerpo pues ahora sí que resintió. Entonces mis huesos me dolían mucho. Desde ese entonces lo empecé a consumir y para mí más que nada ahora sí que fue el alimento que me ayudó a, no solamente a mis huesos, o sea, yo siento que me da energía, me ayuda a veces para dormir. Son muchos los beneficios que yo he encontrado al tomar Mimex. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia? ¿Cómo se formó esta? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios.
De venta exclusiva en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O pregunta por los envíos y la versión digital a través de WhatsApp en los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos a punto de concluir este programa, pero seguimos aprendiendo y voy con la siguiente pregunta. ¿Qué ciudad cercana a Jerusalén vio caer sus murallas cuando el pueblo de Israel llegó y comenzó a tocar trompetas? Las trompetas del pueblo que estaba en ese momento dirigido por Josué. Esto está muy cerca de Jerusalén, fue por donde llegaron a la tierra prometida después de cruzar por el desierto. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llamaba esta ciudad? Aunque existe todavía ahora ya con otro nombre muy semejante, y algunos le siguen llamando como en la antigüedad. A ver, opción 1, Belén. Opción 2, Antioquía. Opción 3, Jericó. Efectivamente, las murallas de Jericó son las que cayeron al son de las trompetas y, por supuesto, con la oración del pueblo judío en tiempos de Josué. Esta pregunta, amigos, creo que está muy fácil. ¿Qué puesto de importancia ocupó David en Israel? ¿Qué puesto de importancia ocupó David en Israel? ¿David fue emperador, rey o faraón? Y bueno, la respuesta evidentemente es que fue el rey David. Ese fue el puesto rey. Casi les decíamos a nuestros amigos, ¿qué puesto ocupó el rey David? Bueno, pues estaba regalado, ¿no, Sergio? Claro, estaba muy fácil. Y nos vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué ciudad de Israel se le llamaba con bastante frecuencia Sión? ¿A qué ciudad de Israel se le llamaba con bastante frecuencia Sión? Hay tres opciones. La primera, Jerusalén. La segunda, Betania, y la tercera, Jericó. Pues muy fácil la respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Te doy la correcta. Es la ciudad de Jerusalén. Efectivamente, por eso se llama sionismo al movimiento por el cual todos los judíos buscan regresar a Jerusalén. Ahí en Jerusalén está el monte Sión, que es donde Cristo celebró la última cena. El monte Sión es donde está la tumba del rey David. El monte Sión es donde está el santuario de la dormición de la Virgen María. Y precisamente porque este monte está ahí, muchas veces los salmos y la Biblia dicen, hija de Sión, alégrate porque el Señor está en ti, refiriéndose precisamente a la ciudad de Jerusalén. Voy con la siguiente pregunta que tiene que ver con la cultura religiosa, especialmente de por allá del 1500. ¿Cómo se llamaba el creador de la Reforma protestante? ¿Quién inició el protestantismo, dicho de otra manera? Respuesta 1, Ulrico. Respuesta 2, Martín Lutero. Respuesta 3, Calvino. Y si dijiste respuesta 2, Martín Lutero, tienes toda la razón. Martín Lutero inició lo que se llama la Reforma protestante. A esta reforma, la Iglesia iba a contestar con la Contrarreforma. Pero cuando hablamos de la Reforma protestante, estamos hablando de Lutero, que inicia la separación de un grupo de personas de la Iglesia. Después vendrá Calvino y otros más, porque ahora existen muchísimos grupos que se separaron de la Iglesia y tienen su propia Iglesia, pero el primer grupo fue Martín Lutero. Y yo les digo la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el fundador del Islam? ¿Cómo se llama el fundador del Islam, cuyos seguidores son los musulmanes? La opción 1 es Martín Lutero, la opción 2 es Buda o la opción 3 es Mahoma. Y bueno, ustedes seguramente respondieron correctamente. El fundador del Islam fue Mahoma, quien vivió por allá del siglo VII. Efectivamente, esa es la gran diferencia de años. El Islam surgió 700 años después de que Cristo fundó el cristianismo. Sergio. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué hecho importante realizó Moisés? ¿Qué hecho importante realizó Moisés? Te doy las opciones. La primera, fundó el pueblo de Israel.
la segunda liberó al pueblo de Egipto, o la tercera se nombró faraón del pueblo de Israel. ¿Cuál es tu respuesta? Te damos la respuesta correcta. Si contestaste la número 2, efectivamente es la correcta. Liberó al pueblo de Egipto. Claro, entendemos que Moisés libera al pueblo de Israel que estaba en la esclavitud de Egipto, y también entendemos que quien fundó al pueblo de Israel fue precisamente Jacob. Voy con la siguiente pregunta. ¿Quién es el sucesor de los apóstoles? ¿Quién es el sucesor de los apóstoles? ¿El obispo? Opción 1. ¿El cardenal? Opción 2. ¿El sacerdote? Opción 3. Bueno, aquí fíjense que los apóstoles iban dejando cabezas en cada una de las comunidades, y en cada una de las comunidades había varios sacerdotes, pero la cabeza era el obispo. Por lo tanto, los sucesores de los apóstoles son los obispos. El sucesor de Pedro, de San Pedro, es el Papa, y él es hermano con los demás obispos en todo el mundo, porque todos son sucesores de los apóstoles. Pongan mucha atención a la siguiente pregunta, amigos. En las imágenes, cuadros, esculturas, ¿se ha representado alguna vez a Jesús como a un pelícano? En las diferentes representaciones artísticas, imágenes, cuadros, esculturas, etc., ¿se ha representado alguna vez a Jesús como a un pelícano? Y las opciones solo son sí o no. Y bueno, si tú respondiste que no, pues estás en lo incorrecto, porque sí se le ha representado como a un pelícano. Y es que, amigos, cuando el pelícano está empollando a sus polluelos y ve que hay un animal de carroña por ahí que quiera comerse a los pequeñitos, el pelícano no se levanta del nido, sino que prefiere picarse el pecho para que los polluelos se lo coman a él y de esta manera crezcan, protegiéndolos de cualquier adversidad. Por eso hay lugares donde hay un pelícano que representa a Cristo. Si nunca has visto uno, puedes ir a la Catedral de México y en el altar de los Reyes, en el sagrario donde se guarda el Santísimo Sacramento, ahí está precisamente la figura de un pelícano. La siguiente pregunta es, ¿qué es un presbítero? ¿Qué es un presbítero? Las opciones son: la primera, un sacerdote; la segunda, un laico; o la tercera, un seglar. Y si tu respuesta fue un sacerdote, estás en lo correcto. Es el nombre correcto que se les da. Así es, en la antigüedad era el nombre que se les daba a todos los sacerdotes, porque presbítero en griego significa anciano en la fe. Y precisamente los apóstoles, los obispos, elegían a quien tuviera más fe entre la comunidad para ordenarlo como sacerdote. Laico viene de la palabra laos, que significa pueblo, y por lo tanto es cualquier persona que no es sacerdote, que no es ministro, y seglar también tiene la misma connotación. Voy con la última pregunta del día de hoy. ¿Qué era o quién era en el Nuevo Testamento un publicano? Hemos escuchado en muchas ocasiones que Jesús convivía con los publicanos, o que por ejemplo Zaqueo era publicano, o que San Mateo era publicano. ¿Qué significa publicano en el Nuevo Testamento? Opción 1, un médico. Opción 2, un recaudador de impuestos. Opción 3, un bandido, un ratero. Bueno, la respuesta correcta es la opción 2, un recaudador de impuestos. Amigos, si no atinaron tantas respuestas, si no las sabían, no se preocupen. Vamos aprendiendo poco a poquito, y lo importante es que después de este programa haya menos dudas, haya mayor conocimiento, haya mayor cultura. Llegó el tiempo de despedirnos. Yo quiero agradecer a David Chávez por haber estado con nosotros. Gracias a usted, padre. A mí sí me gusta mucho el programa porque nos ayuda a aprender y a recordar algo que se nos estaba alejando de la memoria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio Enríquez, productor, muchas gracias. Padre José, muchísimas gracias. Amigos, qué bueno que nos están siguiendo en esta serie de Cimentando Nuestra Fe, y nos vamos dando cuenta que el catecismo va mucho más allá de la primera comunión. Y con una fe bien cimentada nos despedimos de ustedes y terminamos unidos en la fe, cantando juntos este Padre Nuestro y pidiendo por todas tus necesidades. Que Dios te bendiga.